Buenas tardes. Bienvenidos a Colegio Taller de Andalucía, organizando aquí la presentación del poemario de Salvador Compan. La presentación mía es simplemente, a Salvador lo conocemos, creo que todos los que estamos aquí, es un novelista, pero en el fondo, desde el principio ha sido un poeta. Y esa condición de poeta se traduce y se trasluce en el cuidado con que cultiva la prosa en sus novelas, ¿no? Entonces, esa poesía que ha ido practicando durante tantos años, pues la ha reunido y ha hecho una antología en este libro, que se tenía que haber presentado durante la pandemia. La pandemia interrumpió esa presentación hace 2 años, y ahora tenemos el placer y el honor de presentarlo aquí y que nos honre con su presencia. Y para presentarlo y hablar con él y del libro, pues 2 amigos de él y nuestros, grandes periodistas que tampoco hace falta presentar, por lo cual la labor del presentador es nula. Es Paco Correal y Mercedes de Pablo. Son periodistas de raza y bueno, pues tenemos una relación de hace tiempo, tanto con nosotros como con Salvador, y bueno, como son todos amigos, pues les dejo con ellos y bueno, que pasen una buena tarde. Se me olvidaba, hemos puesto una venta de libros aquí afuera, porque hay que tener en cuenta que este libro tiene una finalidad altruista, porque se van a destinar todos sus beneficios y los derechos de autor a la rehabilitación de una iglesia románica, la iglesia de San Lorenzo, en Úbeda. Es una iniciativa muy bonita y merece la pena colaborar en ella. Por lo visto está quedando la restauración preciosa. Por eso también el colegio ha decidido colaborar teniendo las instalaciones. Gracias. Muchas gracias y no sé si hay que darle no hay nada, ¿qué pasó? Que no. Tenéis que compartir. Pero no tiene botón. Pero ¿cuál es el menú? Es ese. Vale. Espera, ¿qué más? ¿Cómo íbamos a hacer nosotros una cosa normal? Hola, muy buenas tardes. Bueno, para mí es un honor estar con Salvador y con Paco Correal. Muchísimas gracias, Pachi. Voces como raíces, raíces como venas, versos con el inmenso poder destructivo de las armas de precisión, voces de segura lucidez, voces como escalas, como lazos o besos, voces como hilos incesantes, para trenzar amaneceres y calles y personas con personas, voces perdidas por territorios de difícil regreso, voces concertadas, resonando a multitud, voces certeras, como manos o tan líquidas y sutiles que saben levantar de la tiniebla el vuelo de la risa. Voces para el error, la caricia o la infamia. Voces para contar quiénes somos e inventar lo que nunca seremos. Voces para seguir deseando, para desear sin fin todo lo que no existe. Y este poema se llama Literatura. Que Salvador Compan tenía poética, lo ha dicho Pachi, lo sabe cualquiera que haya leído sus novelas, sus artículos, que lo haya escuchado de cuerpo presente o por la radio. Porque la poética es un instrumento retórico y es también un árbitro. Ni siquiera podemos decir que la versificación sea garantía de poética. Ejemplos de lírica y poética en prosa los tenemos desde hace siglos. Hay frases, incluso el principio o el verbo, que encierran tanta o más poesía que todo el poema de Gilgamesh. A Salvador lo hemos querido, lo queremos como narrador, como conversador, como ilustrado compañero de viaje, siempre generoso, siempre lúcido, siempre benévolo. Intuíamos que tras su potente carga narradora también había un poeta. Ahora lo sabemos.
En realidad lo supimos en plena pandemia y por esas rendijas digitales que nos permitieron salir de nuestra isla y también de la desolación. Salvador ha pagado el peaje del COVID y a la vez ha sido un resistente al bicho y al aislamiento que por un lado nos ha protegido y por otro lado nos ha herido y dejado alguna que otra cicatriz. Este corazón suyo, corazón sin sueño, se contó por las redes. Él mismo lo presentó poniendo versos como tiritas allí donde las heridas aún no supuraban. Pero a un libro hay que tocarlo y a veces a un autor también. No siempre merece la pena, no siempre es bueno buscar al hombre o a la mujer detrás de la obra, no siempre tras una genialidad habita una buena persona. Pero felizmente a veces hoy mismo con este autor y este hombre sí pasa, nos pasa a nosotros. Aunque si fuera antipático también nos valdría, si no fuera tan exquisitamente educado, afable, munidor de afectos, su obra también nos valdría. Lo que ocurre es que en su caso el hombre y el autor están hechos de la misma materia, la bondad, la inteligencia y la ironía. Y un pundonoroso sentido del ridículo, de lo rematadamente tímido que es y no hay más que mirarlo. Y que estará pasando seguro ahora mismo un mal buen rato. Pero es su condena. De Salvador Compán se habla bien detrás y delante, vivo y coleando, si me permiten la vulgaridad. Aunque en este país lo que se nos dé mejor sea enterrar divinamente. Salvador no se deja. Recuerda ese cronopio de Cortázar al que un buitre interroga para que, en caso de respuesta no demasiado lisonjera, darle un solo pretexto para hundirle el pico y las garras. Mierda de tipo, no hay por dónde darle un picotazo. Termina frustrado el aberrapán. Es difícil no querer a Salvador y aún es más difícil no ponderarlo, no estimarlo como escritor, como novelista y como poeta. En sus personajes y en sus historias siempre ha latido una poesía que sin embargo no altera un ápice el vigor de la narración pura y dura, la aspereza a veces de los hechos, la desnudez de los diálogos, la solidez de la palabra contada. Será porque Salvador, además de escribir con pulcritud y rigor, es un buen contador de historias para todos los públicos, hasta los más difíciles y los más sensibles a la distinción. Quien ama la enseñanza, ama profundamente la palabra. Quien cree que el conocimiento es un derecho para todos, es inevitable que moje su tinta con muchísimo respeto. Respeto a los lectores, porque no nos toma por tontos. Profesor de literatura en muchos puertos, desde Asturias a Bruselas, pocos como él saben el poder transformador y vital de las palabras y sus significados. También dibuja trazos como poemas, poemas como trazos. Tipo en paz con los demás, anda macharianamente en guerra consigo mismo. Nunca complaciente ni complacido, siempre poniendo el dedo en todas las llagas, los deseos, las iras, los sueños, los yoes solitarios y también aquellos que son capaces de conjugar el plural. A veces usa la historia como paisaje y como contexto. A veces, sin pretenderlo, nos da lecciones de aquellos pasados del que ciegos voluntarios no nos queremos dar por enterados. Salvador Compán corrige permanentemente a Butterfly, el personaje de Melville, porque él prefiere siempre hacerlo. La molicie y la pereza son su antítesis, aunque su ritmo sea tan pausado. Le han premiado mucho y merecidamente. Desde su primer relato, Jinete del Espeso, en 1970, Pluma de Oro en Málaga, a El Guadalquivir no llega al mar, 1989, Jaén, Madrugada, en 1996, Premio Gabriel y Galán, en Extremadura, lógicamente, con la Semana Santa de Sevilla como fondo, Un trozo de jardín, en 1999, Premio Ciudad de Badajoz y también Andalucía de la Crítica, Ángel Ganivet, por cierto, en esa novela haciendo algo más que un cameo, finalista del Planeta en el año 2000. Otras son premios, otras novelas para quienes lo leemos. La Genial, Tras la mirada, de 2003, Una manera de quitarle miedo a Góngora, Palabras insensatas que tú comprenderás, en 2011, y un título maravilloso, El hoy es malo, pero el mañana es mío, en 2017. Los perdedores se convierten en el mejor de los referentes en las historias de Compán, porque aunque no triunfen, ganan. Son hermosas batallas perdidas
como la del anarquista en esa última historia, o el descubrimiento de María Lejárraga en la penúltima, Las palabras insensatas, por parte de una joven que es la protagonista, de esa Lejárraga que escribía bajo la firma de su exitoso marido, el dramaturgo Martínez Sierra. Los personajes de Compán, como él mismo, practican la decencia. Y decencia, esto es honestidad y ausencia de artificio, hay en este poemario que el autor nos confiesa lleva escribiendo toda la vida. Desde los primeros versos, que nunca publicó, a los últimos, este corazón sin sueño es una biografía escrita desde una vida vivida con los ojos abiertos y con el corazón. Entrevistar a un poeta es tan difícil como entrevistar a un autor porno, me dijo el también amigo de Compán y poeta Juanjo Tellez para una entrevista en Letra Global. Verdaderamente es muy difícil hablar de poesía, aunque a veces nos resulte tan fácil y tan consolador leerla y escucharla, porque la poesía es el más íntimo acto público de un autor. Así que muchas gracias, Salvador. Yo tengo mi favorito. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias, Salvador, por hacerme releer tu libro, porque lo leí en su momento, y por participar, compartir contigo y con Mercedes este bautismo literario. Claridad sin fecha es un libro de poesía de Juan Sierra, el poeta del grupo Mediodía, padre del futbolista Quino, el primer rebelde del fútbol español. Corazón sin sueño, dicho por alguien que estuvo a punto de despertar de un sueño sin corazón, es un libro de claridad con fechas. La primera, el 12 de febrero de 2020. Es el primer día que oigo hablar de este libro. Todavía estaban las cosas relativamente en su sitio, con noticias inquietantes de China y de Italia. Ese día me crucé con Salvador Compán junto a las 3 revistas, como Adelita Domingo llamaba a las estatuas de Caracol, Chicuelo y la Niña de los Peines. Le dije lo mucho que me había gustado un poema suyo, Noticias desde el Trasmundo, que leí en el especial que Cuadernos de Roldán dedicó a Almadén. No el de La Plata de la provincia de Sevilla, sino el Almadén del Mercurio de Ciudad Real, mi provincia. Me dijo Salvador que el poema iría incluido en su primer libro de poesía, en la editorial Juan Caballos, para la Fundación Huerta de San Antonio de su Úbeda natal. Una colección de poesía de la que Corazón sin sueño era el 9º libro, precedido por autores como Luis García Montero, Felipe Benítez Reyes, Álvaro Salvador o Joaquín Sabina. Ese 12 de febrero, que me encontré con Salvador, era el cumpleaños de Sabina, que en tan señalada fecha se desplomó en el escenario que compartía con Joan Manuel Serrat. Un febrero antes, en 2019, cuando el futuro estaba en su sitio, como dice ese poema de García Montero con el que Marcé abría El embrujo de Shanghái, Sabina fue pregonero del Carnaval de Cádiz, ciudad que en el libro de Salvador es contigua de la nostalgia de Cuba. En marzo de 2020 llegó lo que llegó. Definían hoy los periódicos la soledad como una epidemia, que tiene diagnosis y tratamiento. Leemos en su poema Epidemia. Premonitorio, porque esta pandemia ha sido una concentración de millones de soledades. La segunda fecha es el 16 de octubre de 2000. Ese día se suspendieron todos los actos culturales de Sevilla. El homenaje de Carlos Cano a la copla en el Lope de Vega, la novela que Andrés Sorel iba a presentar en la Carbonería. 2 matarifes etarras asesinaron al doctor Antonio Muñoz Cariñanos mientras atendía a una paciente en su consulta de la calle Jesús del Gran Poder, muy cerquita de aquí. Ese día se falló el premio Planeta. Lo ganó Maduja Torres y el finalista fue Salvador Compán con Cuadernos de Viaje. Yo sé por qué no le dieron el Planeta a Salvador. Alguna vez me ha contado que entre Úbeda y Baeza, más allá del legado de Vandelvira y de la huella del Renacimiento, lo que recuerda de su infancia es la rivalidad balompédica entre esas ciudades. Si sumamos las 77 temporadas que el Sevilla lleva en primera y las 55 que lleva el Betis, nos salen 132. El Jaén solo estuvo 3 años, 3 temporadas en primera, las 53, 54, 56, 57 y 57, 58. Parafraseando a Monterroso, cuando me desperté del sueño amniótico y vine a este mundo, el Jaén estaba en primera. O a Alberti, yo nací, respetadme, con el Jaén en primera división. Sumar, restar, multiplicar, dividir. Que matemáticas se aprenden con el fútbol.
3 años en los que el niño Salvador igual vio alguna vez a Puskás, Kubala o Campanal en el Estadio de la Victoria. El Sevilla es tercero, ahora en 2022. El Betis quinto y el sábado juega la final de Copa. Y el Jaén es 12º en el grupo 9º de tercera división entre el Torreperogil y el Huetor Vega. Los escritores de Jaén, escritores antiguos, han ganado 3 veces el premio Planeta, a saber, Juan José Mira, Juan Eslava Galán y Antonio Muñoz Molina, paisano de Salvador. Tantos años como estuvo el Jaén en primera. Sevilla solo tiene un ganador, Manuel Ferrán, en 1968. Jaén triplica a Sevilla en estos galardones. Cuadruplicarla habría sido una humillación excesiva. La tercera fecha sería el 24 de septiembre de 2012. Salvador ha sido profesor de lengua y literatura. No sé si la poesía está en la lengua y la novela en la literatura. Sus novelas están preñadas de poesía y este libro de poemas profundamente poético trasmina urbanidad y urbanismo, hastío de bufandas, zapatos en el asfalto, luz de la taberna y hojas de periódico. Cuando leo un libro suelo poner la fecha de terminación y al final hago algunas anotaciones, incluyo efemérides, cumpleaños, alguna proeza futbolística o catástrofe. Cuando terminé su novela Palabras insensatas que tú comprenderás, anoté, de comillas, terminado el 24 de septiembre de 2012, esperando el A7 nocturno en el Prado de San Sebastián, horas después de enterrar a Tapia Alegrante. Por esta novela de Salvador no se me debe escapar este año el 10º aniversario del adiós de Tapia, Juan Tapia, que se llamaba como un director de La Vanguardia y era presidente del comité de empresa de Diario 16 Andalucía, además de portero y capitán del equipo de fútbol que nos batíamos el cobre en los campos de San Benito, donde después hicieron la estación de Santa Justa. Claridad con fecha, con recuerdos amigos, Abelardo Rodríguez, Juan de Ipuru, Manuel Urbano, con un poema final que titula Biografía sobre un mapa en el que el lector que conoce a Salvador sitúa, además de Úbeda, hitos de su trayectoria docente como Laredo, Ibiza, Bruselas, donde vivió el 28F, y Sevilla, su Instituto San Isidoro, donde este profesor que procedía de Laura de Machado y su cátedra de francés conquistó a la profesora de inglés para cruzar a lomos de clavileño el Canal de la Mancha. Era del PC el año que lo legalizaron. Fue interventor de este partido en las elecciones de junio de 1977 en Laredo. El mismo mes y el mismo año que un futbolista de Laredo, Javier López, le marcó con el Betis 2 goles a Iríbar en la final de la primera Copa del Rey. El mismo año que le dan a Vicente Aleixandre el Nobel de Literatura. Y yo se lo hubiera dado solamente por este poema que Salvador incluye, habiendo el suyo ya titulado El seguro sentido del teatro. Y cito a Aleixandre. No te busques en el espejo, en un extinto diálogo en el que no te oyes. Baja, baja despacio y búscate en los otros. Allí están todos y tú entre ellos. Oh, desnúdate y fúndete, reconócete. Ese año yo entrevisté a Aleixandre en su casa de Wellingtonia. Mi hijo Paco, con sus 15 años, empezará el próximo curso de bachiller en el Instituto San Isidoro. Siglo y medio de enseñanza. Cuando leo los nombres de sus distinguidos alumnos, desde Alberto Lista, su primer director, a Gustavo Adolfo Bécquer, Manuel Machado, los hermanos Álvarez Quintero o Severo Ochoa, yo le añado el nombre de Salvador Contado, que entra en la palma de oro de Rafael buscando con Abelardo rastros del infinito por las playas de Punta Umbría, o en una película de chinos en el cine ideal, o en la Casa de las Sirenas donde, según Chávez Nogales, Juan Belmonte se cayó alguna vez jugando a los cowboys. Muchas gracias. Te voy a plagiar literalmente un te quiero de tu libro para dedicárselo a las muchas cartas de amor que le debo a mi amor, que está en la última fila, todas, por supuesto, con faltas de orografía. Vamos a ver el poema ese si quieres. Sí, venga. ¿Cuál la postal? El de te quiero es... La postal. ¿No, ¿has oído hablar de los postes? Es que le puse la página y puse al lado, wow. Voy yo hablando y tú buscas el poema y luego vemos algunos poemas y luego espero que hablamos el diálogo y que bueno, podamos conversar un poco todos, ¿no? Entonces, simplemente quisiera situar este libro, aunque
prácticamente ya está hecho. Este libro es una excepción en mi obra literaria, pero en mi vida también, ¿no? Porque es mi primer, mi único libro de poesía, pero se da la paradoja de que siempre he sido alguien que no se considera un poeta, porque bastante peso tenía uno sobre los hombros con considerarse novelista, ¿no? Pero que sí escribía poesía y la escribía por deslumbramiento. Yo escribí poesía arrastrado por momentos intensos, o sea, no era un constante buscador de versos, sino alguien que en un determinado momento sentía la necesidad de escribir. Y dice esto alguien que no cree en absoluto en esa herencia nebulosa del romanticismo que se resume en la palabra inspiración. Yo no creo en la inspiración. No creo que haya momentos felices para la escritura si no son buscados. Si tú no te sientas, la inspiración es exudación, trabajo, ¿no? Es trabajo. Esa es la inspiración cuando uno realmente quiere escribir, y escribir no se trata de repetir lo escrito. Yo creo que también hay que partir de eso, ¿no? No se puede añadir mal al mundo, ¿no? Como es esa especie de cacofonía que produce las reiteraciones en literatura, está lleno en toda la historia de la literatura de ello, ¿no? Sino hay que trabajar el silencio. Es una frase que me gusta mucho para sustituir a la inspiración. Trabajar el silencio. No trabajar en silencio, que también, ¿no? En silencio, aislar, sino trabajar el silencio. Interrogar al silencio. Preguntar a la realidad, ¿no? Buscar. No hay literatura sin búsqueda y no hay literatura sin que las ideas traten de ir más lejos. No se trata solo de la emoción. Eso es secundario siempre. Es siempre, tanto en novela como en poesía, así lo entiendo, mi estética es búsqueda de profundizar en la realidad, en el conocimiento de la realidad, en definitiva, ¿no? Bueno, pues entonces os decía que es una excepción el que yo tenga este libro en mis manos, ¿no? Aunque con la paradoja de que sí que he frecuentado la poesía, de una manera intermitente. Y todos estos poemas escritos desde prácticamente... yo empecé a escribir, había una cierta rivalidad, un poco en serio en poesía. Te va a gustar, Paco, con Joaquín Sabina, ¿no? Fuimos compañeros de curso de la familia de V, de siempre y tal, pero ya empezamos a querer ser poeta, ¿no? ¿Qué cosa? Tú querías ser poeta, ¿no? Era necesario un adolescente rebelde, como éramos, ¿no? Ser de un partido que negara absolutamente a lo que nos negaba a nosotros, y eso que nos negaba a nosotros era la dictadura, ¿no? Ser un partido de ese tipo y tener un aire de buscador de mundo como los poetas, ¿no? Y entonces, bueno, leíamos los poemas, rivalizábamos incluso en las pensiones granadinas, en aquellas sólidas pensiones granadinas en las que estamos. Pero bueno, desde esa época empecé a escribir poesía, digamos, con conciencia de querer escribir poesía. Y después hay otro momento importante, porque los demás son fogonazos, ¿no? Tal como os decía antes, hay otro momento importante y es un grupo de poetas y pintores de Sevilla, que es un grupo extraordinario, porque es gente altruista, que hace libros siempre novenables, ¿no? Con toda la generosidad del mundo, y son libros casi artesanales, se hacen 4 al año, se hace un calendario también, y nos reunimos en tabernas, ¿no? La Palma de Oro que tú citabas, ahora en Mardueña, bueno, somos itinerantes en ese sentido, pero el hecho es que es gente que tiene esa especie de exceso de vida que se le echa a algo tan inútil, y lo voy a decir con toda la conciencia, como la literatura. Y enseguida lo voy a retirar, porque efectivamente, claro, es aparentemente inútil, no sirve para nada la literatura, pero ¿qué cosa? ¿No? Sirve absolutamente para todo. La literatura es la base de la realidad, la base de la vida. Pescamos todo en la literatura, todo. Nuestra concepción del mundo está siempre alimentada y entramos a saco en la poesía, entramos a saco en la novela. ¿Para qué? Para aclarar nuestra visión del mundo, para orientarnos en esta especie de caos, ¿no? que es la realidad, ¿no? Si tenemos incluso un sentido cronológico y ordenado del tiempo y del espacio, es porque, sobre todo, la novela clarifica esa realidad.
la mete en vereda, ¿no? La mete en vereda, le da su espacio, le da su tiempo, la hace comprensible. El caos lo aclara y lo ordena, ¿no? Es una especie de acto orgulloso de creador, ¿no? De creador en el pleno sentido de la palabra, crear un mundo mejor, ordenado y claro, y sobre todo que de alguna manera sea un referente de enseñanza, ¿no? Sea un referente de aprendizaje, el aprendizaje particular, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues Cuadernos de Rodin, y por eso ha salido esta digresión, son gente que echa su vida para nada o para todo, como la literatura, ¿no? La regala, y desde hace mucho tiempo, desde los años 90, funciona eso. Y esto es lo que me obligó un poco a mantener mi contacto con la poesía, ¿no? Me obligó un poco a publicar en esos cuadernos y anteriormente, o en consecuencia, a escribir poesía. Después yo me encuentro con un puñado de poemas que siempre lo he tenido allí en carpeta y tal, y fue mi mujer y fue también el ofrecimiento de la editorial Juan Caballo, ¿no? Ya explicaba antes Pachi qué es editorial, ¿no? Y qué fines tiene. A esa editorial todos los que colaboramos le hemos dado los derechos de autor, ¿no? Y se está haciendo, ha hecho más magnífica la iglesia, han dicho que es románica, es una iglesia maravillosa, pero es renacentista. Es renacentista y además está volcada, bueno, está volcada en el muro que da en la antigua muralla, que da a un paisaje maravilloso, que es el paisaje de Machado, el paisaje del Valle del Guadalquivir. Y bueno, esa iglesia se está recuperando, se está convirtiendo en un espacio cultural de primera magnitud. Incluso tiene una editorial, una biblioteca, pero también una editorial. Bueno, pues esto es lo que justifica el libro. Mi mujer se empeña también que quiere publicar los poemas, me insistió en eso también, y se confluyen esos dos factores, esos dos ramales, ¿no? El ofrecimiento de la editorial, incluso la insistencia por otro lado de María José, ¿no? Y me alegro mucho porque además es algo maravilloso, es algo que uno no tiene más remedio que alegrarse que yo tenga un libro que en cierto sentido me representa, ¿no? Me representa porque no deja de ser una autobiografía afectiva, sentimental, pero una autobiografía al fin y al cabo. Pero es que además hay algo que me representa también, que son dibujos como este de la portada, ¿no? Hay unos cuantos dibujos que están pasando por ahí, son dibujos hechos a bolígrafo, en cuadernos Moleskine, que yo suelo hacer en los viajes. Esa boli. La boli. Ahí no, hay pierde intensidad, pero es boli. Sí, es otro orgullo porque el boli no hay arrepentimiento. Como dicen los pintores, el sentimiento, ¿no? El arrepentimiento no hay. No puede borrar. Tiene que tirarle al pozo y tirar de cabeza a la piscina. No hay otras. Habla un Salvador de María José, pero es tan importante que se dedica a los libros. Yo siempre a María José, la mujer a quien quiero y que tan dentro está de este libro. Sí. Bueno, hay una sección, el libro está dividido como yo tenía ese cúmulo de poemas, ¿no? De los cuales tuve que eliminar por primerizos, claro, por poemas que no asumen, pero también le metí a todos los que he seleccionado, de alguna manera los remocé, ¿no? Le metí mi conocimiento literario, mi técnica literaria, los armé, los predispuse mucho mejor para que sean poemas bien estructurados, ¿no? Aunque sean poemas de adolescente, pero siempre conservando esa especie de núcleo, ¿no? Esa especie de nervio que tuvieron y que siguen manteniendo. Y bueno, este libro, entre otras cosas, me he dado cuenta, y eso se justifica un poco en el prólogo. En el prólogo hay una parte que se llama Continuidad de la voz, en la cual, de un poema que es de plena dictadura, del año, cuando yo tenía 18 o 19 años, un poema que habla un poco de rebeldía social, voy a resumir así. Y un poema actual que puede ser prolongación absolutamente de aquel poema con ese lapso de tiempo tremendo que hay entre los dos, ¿no? En ese sentido, continuidad de la voz. En ese sentido, homogeneidad en el libro. Y eso es lo que articula el libro, digamos, la voz de mi voz
que en definitiva es mi concepción del mundo, pero mi manera de decir también, ¿no? Mi manera de decir, lo decía Mercedes, ¿no? Y que es así. Yo no me conformo nunca con lo que escribo, nunca, nunca. Una especie de cosa obsesiva Juan Ramoniana, ¿no? Que está tremenda, ¿no? O sea, pero cuando lo publico ya sí, eso sí, no hago releer, se publicó, se acabó y está asumido y no vuelvo a leerlo, no vuelvo a leerlo, porque si no hago lo que había la vez que Juan Ramón Jiménez hasta robaba los libros Ninfea y Alma de Violeta, que no le gustaban nada, pues los ejemplares que había por ahí los robaba. Había una chica que se llamaba Gil, el apellido, y luego un apellido alemán, porque la madre era La escultora. La escultora. la escultora. La escultora que se suicidó. La escultora que se suicidó por amor. Pero era Marga Gil. Era Marga Gil. Marga Gil y luego el apellido alemán que no recuerdo. Roset. Sí, bueno, pues hay algo que ya sacamos los nombres como nietos sanguinarios. los nombres por consenso entre muchas mentes, muchas memorias para tener una sola memoria, ¿no? Al final. Bueno, pues es que hay algo tremendo, porque esta chavala absolutamente era escultora, hizo una cabeza de Zenobia, y por eso con ese pretexto iba a la casa muchos días y tal, y era poeta, y tiene una poesía muy entrecortada, muy violenta, muy intensa, de lo más intenso que yo he leído nunca, y lo publicó precisamente Juan Ramón Jiménez cuando se suicidó. Y en uno de los poemas y en las cartas que se recogen también en ese libro, le dice el homenaje, fijaos qué homenaje le hacía Juan Ramón. He ido a la casa de Gregorio Marañón y he robado alma de Violeta, que la he robado, ¿no? Para que no esté en el mercado ese libro que Juan Ramón lo consideraba absolutamente deshonroso. Bueno, pues no llego a esos extremos, lógicamente, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que el escritor, si tiene algún compromiso, primero tiene que ser con la palabra, segundo tiene que ser con no aumentar las repeticiones, el ruido, ¿no? Lo que se llama el ruido en ciencias de comunicación, ¿no? Interferencias, repeticiones continuas de lo mismo, ¿no? Ese es el primer compromiso, y luego una ética de tipo social que me viene desde siempre y que antes trataba de explicar cuando hablaba de continuidad de la voz. Bueno, yo en principio no quisiera decir nada más para que hablemos todos, vosotros también, si queréis, por supuesto, y que podamos hacer algo hoy por primera vez de tiempo compartido, ¿no? De que podemos compartir de fin de pandemia, ¿no? De esa especie de liberación. Y así que si queréis alzar la voz, pues bienvenida. Salvador, ¿qué has hecho con los poemas que no has metido aquí? ¿Los has roto? Yeah. Sí, algunos sí. ¿Los has roto? Algunos sí me daban realmente... Me ha mandado a mover, ¿no? Me ha mandado a mover. en cajas presentadas a mover. Sí, no, algunos inasumibles, ¿no? Aunque siempre hay, si los conservaba es porque tenían algo, es verdad. Pero después de darle unas cuantas vueltas y ver que ese algo no era suficiente, qué mejor que no dejar memoria negra de ti, ¿no? Romperlo, ¿no? Ya está. Sí se queda rompido. Pero yo creo que miramos el pasado, quizá vas a hablarnos, ¿no? Con cierto paternalismo, ¿no? Sobre todo el adolescente que empezaba a escribir no provoca en ti una ternura, como ganas de protección y esconderla. Las dos cosas. Sí, claro que provoca ternura, ¿no? Yo era un adolescente que me comía el mundo, creo que como debe ser, ¿no? Y por eso quería ser poeta. Lo mejor que un adolescente puede ser es ser poeta. Ser poeta es penetrar la realidad. Ser poeta y ligar con la poesía. Bueno, es que ser poeta para ligar con la poesía, lógicamente, se ligaba con la poesía. Sabina cogió el caminito. Sí, pero Sabina ligaba sobre todo por la guitarra. La guitarra era fundamental y bueno, que cantaba, ¿no? Y que canta y ahora canta como yo ha llegado a cantar, ¿no? Antes era mucho más rudimentario, pero el sentido musical que tiene las letras de Sabina son un auténtico poeta, y un sentido musical, un ritmo absolutamente pegadizo y bien ceñido a la letra, ¿no? Absolutamente hecho un bloque con la letra. Me parece realmente maravilloso, ¿no? Tiene algo de genio Joaquín. Oye, Salvador, te quería preguntar, yo solo conozco a un tipo de Úbeda que no es novelista. Además, hay una cantante, Sara. Se llama Antonio Gómez Olivares, le decíamos Tony, que tenía un bar en Sevilla, al lado frente al campo de Sevilla, se llamaba La Ópera,
Y en una ocasión, hace 30 años, vino Muñoz Molina a firmar ejemplares de uno de los libros, entonces Tony dejó el bar, lo dejó a un encargado, y se vino conmigo para saludar a su paisano, para que le dedicara un libro. Y entonces empezaron a hablarse de señales y tal, y entonces Muñoz Molina decía, tú eres el hermano de un hermano mayor de Tony, se iba todos los años a Holanda, y por lo visto venía cada año con una holandesa distinta, ¿no? A Úbeda. Y es el único, no, te digo ese introito porque Arsenio Moreno, que ha fallecido hace unos meses, buen amigo, Antonio Muñoz Molina, Jesús Maeso, Salvador Compán, es decir, hay una importancia demográfica. Es que hay mucho más, es que siempre se dice, pero Hay un futbolista, Carlos, que jugó en el Oviedo. Internacional. Está haciendo una enumeración y es que siempre falta, porque bueno, no hay un novelista maravilloso, una novela que yo aconsejo desde aquí ahora mismo, se llama Verde, y el autor es Luis Foro. Es maravilloso. Y quiero decir, siempre muchas veces me preguntan, ¿qué pasa con en Úbeda? ¿Qué pasa? Que ahí da un pisotón y salen los escritores y no sé. Pues yo os puedo decir, pues sí, todo se atribuye, y hay mucha gente que lo sigue atribuyendo a la educación, a la escolarización, al bachillerato. En ese sentido, yo soy como Alberti, ¿no? que salió escopetado del puerto, de los curas del puerto, los que eran maristas, me parece. Los míos eran salesianos de Úbeda, y realmente yo tuve una educación coactiva y analfabeta, o semi-analfabeta. Si la describo un poco más, diría que muchos de los profesores no eran ni licenciados, pero actuaban no solo como si fueran licenciados, sino como si fueran genios, pero genios violentos, genios físicamente disparados, ¿no? Que te podían pegar un coscorrón o un tortazo en cualquier momento. Y luego, bueno, una disciplina absurda, una disciplina perdada y un exceso, claro, como de dogma, ¿no? La incultura, la insuficiencia de conocimiento de la realidad, la falta de ciencia, física, química, de matemáticas, de filosofía, se suplía ¿con qué? Con el dogma católico, digo, dogma religioso. Esa es la auténtica ciencia que esencialmente yo amé, de tal manera que yo puedo cantar muchas canciones religiosas y muchas oraciones. No quiero insistir por este camino, ya está. Entonces, ¿tú crees que como reacción a esa escolástica habéis salido tan creadores? Yo creo que la generación de Sabina, de Antonio, de Triana, de Molina, la mía, sí. Buscar oxígeno. De hecho, en mi novela, los que la hayáis leído, El hoy es malo, pero el mañana es mío, hay una clara proyección autobiográfica, la cual Úbeda, que aparece en esa novela como Daza es un acrónimo, es una fusión de dos palabras, Úbeda y Baeza. De tal manera que aproveché la última sílaba de Baeza, de Úbeda, y la última de Baeza. Y se dio Daza, pero como una especie de conjunción de las dos ciudades, de una amalgama de dos ciudades que forman un continuo, una sola ciudad. De tal manera que uno está en una plaza de Úbeda, en esa novela, y sale por una calle que es de Baeza. En la plaza de la Catedral de Baeza, pues está conviviendo con El Salvador, la iglesia más importante, o Santa María, las colegiatas. Bueno, el hecho que Daza aparece ahí como con muchas connotaciones, lo voy a resumir mucho, no es exactamente así, pero carcelarias, ¿no? Con muchas connotaciones carcelarias, opresivas. Bueno, pues yo ¿Con quisiera... qué edad llegas a Laredo? ¿Con qué edad llegas a Santander? Yo acabé la carrera muy jovencito. Porque fíjate, yo siempre pensé que era Asturias, pero cuando luego vi Laredo, iba mucho San Antonio. Bueno, tú has dicho que yo... no lo ha dicho tú, Paco, que No, yo fui yo, interventor, no lo ha dicho Paco, que fui interventor por el Partido Comunista en las primeras elecciones en Laredo, dijiste, pero fue en San Antonio. Ah, en San Antonio. La patria de Carrero Blanco, ¿no? La patria de Carrero Blanco, y con un clima muy Carrero Blanco en esa época. Es que además estaba el penal de San Antonio. El penal de San Antonio era de cumplimiento de condena, de los más terroríficos, no llegaba a... tenía un nivel de ejecución óptimo porque moría casi todo de enfermedades de afección pulmonar, estaba justo
a la cantidad de espectacular. Espectacular. Era además para no fugarse. Me recuerda siempre al conde de Montecristo, no sabía lo que es el vecino de un poco eso. Pero esa zona preciosa. Y ahí llegas, fue tu primer... En mi primer destino, sí, como profe de lengua y literatura, trabajando a destajo, porque fijaos, huyendo un poco con esa... Bueno, no estamos hablando de mi libro, como diría No, pero por ejemplo, hay algunos, sí y no, porque hay algún poema, yo te iba a decir ahora, ¿qué poema cuenta exactamente ese estado de ánimo? Porque hay algunos de Laredo y otros que, aunque no nombras Laredo, sí nombras un poco esa sensación, ¿no? Porque para ti te enseñaste también fue la construcción de un hombre libre, es decir, ya eras un hombre libre y autónomo, ¿no? Sí, pero sí, eso aparece en muchos poemas. A mí me parece una favorita. Yo recomiendo La Invención de España, que está en la página 36. Yo recomiendo que es un libro, es un poema bellísimo en el que además Salvador hace referencia a tres grandísimos poetas, ¿no? Es un pequeño homenaje a Ángel González, a Joan Maragall y a Joan Maragall. Ese poema es un poema largo. De la morcilla, ¿no? De la morcilla y la historia. La morcilla, se repite la sangre y la morcilla de mi pueblo se repiten como la historia de España. Oye, pues a mí me encantaría leer el poema por el que yo descubrí la existencia de este libro. Noticias del Trasmundo, que es el que aparece en Guarda contra el ¿En la página? Noticias del Trasmundo, 82. La primera vez que además lo leí, esperando en una cita médica, esperando en Cuaderno de Roldán, de Cabo del Madrid. A veces en pleno día se asienta la niebla en la mañana de tus ojos. Sé entonces que la aridez de la vida se ha colado de golpe en nuestra casa y viene a buscarnos en forma de noticia la infinita penuria de los otros, la escasez y la indigencia, la serpiente vigorosa del dolor. Y sucede entonces que el día está a punto de romperse como si se cansara de ser día, que tuviera su transcurso e impidiera por segundos retomar las cosas que nos pasan, hablar de lo cercano, seguir con el trabajo interrumpido o abrir el libro para llenar el silencio de palabras. A veces la hiel de la vida viene de fuera a agitar tus ojos y tu malestar salpica a los míos y nos miramos sabiendo que esa cola de sufrimiento que de pronto traspasa las ventanas y nos trae noticias del transmundo, crece también en el centro de la casa. Nos habita el vuelo de las manos, arma y desordena nuestra mente, se nos duerme en el lecho largo de la sangre. Hay un relato de Cortázar. La casa tomada. Sí, pero es una casa tomada. Es una invasión. Invasión en el exterior. Eso podría ser. Bueno, leo yo uno, ahora dos, de esto u otro. Voy a leer un poema de... Sí, si alguien quiere leer algún poema, o a comentar algo, o sea, que seguimos, la oferta sigue en pie. Escribir Sevilla. Ahora le escribí, salimos de Semana Santa y hay gente Macarena aquí además. No, perdona, de broma. Soy careno, claro. Voy a leer, hay un bloque de poemas, porque la estructura es de, ya que hablo de bloques de poemas, os lo digo, bueno, hay un prólogo en el cual se explica un poco el crecimiento biológico del libro, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando. Y luego los poemas empiezan en una parte que se llama Vita Brevi, que son apuntes para una biografía, como su título. Son los poemas, digamos, presuntamente más autobiográficos, porque los bloques son todos temáticos y no son cronológicos. Notas de viaje, el segundo bloque, es sobre, bueno, es parte de poemas que van surgiendo al hilo del camino, ¿no? Al hilo del viaje. Y luego hay un tercer bloque, que es el bloque amoroso, se titula El amor y sus contornos. Y un cuarto bloque, que es las horas, que bueno, ya es como una metonimia, las horas, hace la referencia
de parte por todo al tiempo, ¿no? Es una reflexión en general, poemas que reflexionan sobre el curso del tiempo. Y Ashlonga, el último bloque. El arte es largo, ¿no? El arte no sobrevive, el arte no prolonga y la vida es breve, pues en palma con el primer bloque que se llamaba Vita Brevis. Bueno, el Ashlonga pertenece a poemas como el que leyó Mercedes, nada más en verdad que nos pegaste un latigazo de pronto con el poema de literatura, ¿no? Son poemas, muchos de ellos de poética, ¿no? o de poetas amigos o de literatos amigos. Hay un poema que sí quisiera leer antes de que nos fuéramos, que le da título al libro, que es el último, que está aquí en Ashlonga, es un poeta dedicado a Machado. Machado es, bueno, después de tanto tiempo, de tanta lectura, de tantos referentes intelectuales, ¿no? Políticos, sociales, yo siempre, no sé por qué, yo vuelvo a Machado, porque me da más. Porque su ética coincide con la humanidad ancha, comprensiva, pero al mismo tiempo rectilínea, fuerte, de Machado, la manera de expresarlo, ese sistema socrático que tenía que desarrollar de Malvina, del diálogo y tal, ¿no? Todo eso forma un conjunto en el cual para mí el autor sin duda indiscutible. Yo vuelvo a leer Juan de Medina continuamente los libros como los complementarios de artículos de Machado, por supuesto su poesía. Bueno, entonces es como un homenaje el último, por eso decía que quisiera leerlo, pero voy a leer antes un poema de amor y luego no, tú el de Semana Santa, ¿no? Bueno, de Semana Santa no puedes escribirse, que tú te gusta. Y luego ya, bueno, lo que este es un poema que se llama Un lenguaje aún no nacido. Es un poema de amor, como os decía. Me gustaría hoy tener una letra curva y luminosa como una duna, para con ella escribir tu nombre en los minutos oscuros, en rincones y olvidos, en todo lo que vive en sombra sin tu nombre. Y ya puesto, ¿por qué no? Me gustaría bastante modelar con mis manos las formas que tengo de llamarte y hacer con ellas letreros de neón para colgarlos como anuncios de ti en noches vacías de memoria. Me gustaría tener paisajes como quien tiene monedas, tener peces y ciudades y trozos de libertad para con ellos llenar el cuenco de tus manos. Y me gustaría, en fin, me gustaría mucho tener un lenguaje aún no nacido, para igual que si yo las creara, igual que si yo hiciera de barro las dos palabras que quiero decirte y las alzara hasta la boca para darles el soplo de la vida, igual que si yo hablara por primera vez, decirte ahora, yo aquí, decirte que te quiero. Bueno, es el poema que es uno representativo de la parte de la parte. El de biografía escrita sobre un mapa. Eso también explica, es el último y explica. Sí, ese es el homenaje a Machado. Pero te voy a... ¿Y por qué no lees tú? No, pero bueno, es una visión, mientras lo busca Mercedes, es una visión de mía que yo creo que es compartida por muchos. Bueno, es un anticartel de fiestas primaverales, ¿no? Creo que es compartida por muchos de nosotros, de una ciudad que se nos enajena, nos la enajena continuamente, ¿no? Entonces es como, bueno, como una protesta contra ello, ¿no? Y como una declaración del principio de que debe ser una ciudad que sencillamente una ciudad no admite demasiadas mistificaciones. Lo mismo que un país, ¿no? Lo mismo que el nacionalismo, no admite muchas mistificaciones porque es todo un falseamiento, es todo pura chatarrería lingüística, ¿no? Todas las declaraciones sobre la patria, que sea la que sea la patria, etcétera, pura chatarrería lingüística, una enorme falsedad hueca y más hueca. O sea,
estamos llenos de escombros de palabras, y Sevilla es una gran generadora de escombros de palabras. Bueno, me cedo leer. Y a la vez de sevillanos que acaban de hablar, como has hecho tú, como Luis Cernuda, que hay un prototipo de sevillano que encajaría exactamente esa actitud sevillana. Habría que levantar los envoltorios, no sé si... Sí. ¿Así mejor? Sí. Habría que levantar los envoltorios, el papel dorado, las cintas y los lazos, el celofán de las mistificaciones, todo ese embalaje de floridos requiebros y dejar respirar a la ciudad como un poderoso animal liberado de ataduras. Podríamos así ver los límites de su evidente armonía y de una belleza tan intencional que da continuidad a sus edificios de relieve. Sería posible luego reducirla a una concreción del azar, sin más significado que el de una multitud de manos apenas recordadas. Manos comunes que alimentan, que hacen y transforman, deshacen células o descorren espacios. Manos que sin ni siquiera saberlo cada día refundan la ciudad y la pueblan con la calma de quien sabe su trabajo. La ciudad es, entonces, una pluralidad de actos sin historia y no una noria de palabras de encasquillado idealismo donde flotan sin fin planetas de naranja o rosas en la noche del incienso. No es la ciudad el mismo folio de cal donde una letra puntual de primavera reescribe idéntica herida de muerte iluminada. No es la ciudad una torre y un río que avanzan por coplas y poemas hasta borrarla y suplantarla en un imaginario de tiempo congelado. Ni es la ciudad un vertedero del sentimiento ni un espacio para vaciarlo de realidad y sacarle como una espina el flujo del presente para así, maquillada e inmóvil, la ciudad convenientemente maniatada, poder mejor empalarla en papel de regalo. Dice Pablo que ese poema, este que acaba de hacer, para amigos de Gines sería estupendo. ¿Quiere leer el de Machado? El último, Pablo, está bonito. Aquí hay en la última página del poemario, y este dibujo es románico, el poco románico que hay en Andalucía, ¿no? Pues el románico se queda más al norte, y es la iglesia de Santa Cruz, que está justo al lado del Instituto de Baeza, donde Machado. Sí. Justo debajo del poema apunté cuando terminé final, 23 de noviembre de 2020, San Clemente, 772 años de la conquista de Sevilla por San Fernando. O sea, yo estoy un poco en contra de ese. Primera noticia del libro, 12 de febrero, cumpleaños de Joaquín Sabina, por el número de Almadén de Cuaderno de Paz. Bueno, biografía escrita sobre un mapa. Como un mapa sostienes el libro que estás leyendo para entrar en él y pisar su geografía. Guadalquivir, campo, cortijos blancos, extranjero en su tierra el poeta, nativo de Leonor del Duero y de su abrazo redondo besando a Soria. El joven poeta, tan viejo, se hace un río por el mapa de su libro. Agua que cae, lluvia en la copa de llanto de sus manos. Ya estamos solos, Señor, mi corazón y el mar. Corazón de piel de álamo el poeta hasta que sepa que un corazón solitario no es un corazón. Los benditos labradores, los malditos caballeros, yunques, sonad, el hacha en la mano de la rabia y de la idea, hasta que Andalucía le ensanche su multiplicado corazón de hombre para escribir encima de su corazón bosque, encima de su corazón Machado, que nadie, corazón sin sueño, es más que nadie. Hay una mezcla, lo habéis percibido, ¿no? Hay una mezcla de citas literarias de versos de Machado y un texto conjuntivo que va uniendo todo eso, ¿no? Que es imaginar a Machado leyendo su propia obra, ¿no? Como si fuese un mapa, una geografía humana, ¿no? Está leyendo Soria y Baeza. Entonces, el poema, lógicamente, bueno, acaba en Baeza, aunque sabéis que luego se lleva a Segovia, Machado, a Madrid, pero acaba en Baeza. Y no sé, simplemente quisiera realzar que Machado, cuando llega a
a Baeza, llega hecho un zombie, llega hecho un suicida auténtico. Escribe a Juan Amón que pensó pegarse un tiro, pero no, su niña la llamaba, ¿no? Su niña no podía, la veía además andando, ¿no? Y Baeza, cada vez que caminaba, y él estuvo siempre caminando, los caminos de Baeza eran los caminos blancos de sodio. Todo lo trasladaba a la espalda, al pasado y al otro paisaje que dejó atrás. Y pensó pues, suicidarse. Y escribe, cuando pensé pegarme un tiro, no lo hice porque creo que mi obra algo vale. Y me va, y puedo darle algo a los demás con mi poesía, con la poesía que escribo. Y cuando Machado dice eso, no es ningún cantamañanas quien lo dice don Antonio. Es decir, eso tiene absoluta veracidad, absoluta sinceridad. Es realmente lo que pensaba. Y bueno, y entonces, ¿qué lo redime a Machado en Baeza? Pues lo redime la rabia ética. La rabia ética de ver, lo dice en cartas, Unamuno, por ejemplo, continuamente un pueblo que lo atenaza, en el cual ve el casino de Baeza, lo que se llamaba Los Señoritos, ¿no? Luego escribirá el poema salido de ahí, justamente como Don Guido, ¿no? Como, de la España tradicional, parasitaria, que unía siempre al no trabajo y a la no idea. Esos dos rasgos semánticos están continuamente unidos a esa España del señorito parasitario. No trabajan, pero es que no piensan. Si tienen alguna idea, no tienen idea. El humo del tabaco, los hilos del humo, lo que simula alguna arruga. La cabeza piensa y otra viste. Y otra viste, sí, cuando se digna servir de la cabeza para investir, no para pensar. Bueno, pues lo ve y por eso escribe los benditos labradores, los bandidos caballeros, ¿no? Que está recogido en este poema. Y esa rabia ética es lo que socializa Machado, lo que lo saca de sí mismo y lo que le va a empezar a hacer escribir sus poemas más sociales, que lo escribe en Baeza, como el pasado efímero, mañana efímero, Don Guido, etc. Y lo sabe. Y esto es lo que pretendía recoger como mi homenaje a Machado, ¿no? Ahí aprende que nadie, más que nadie, con esa observación de una realidad absolutamente injusta y que un corazón solitario, qué bonito un verso de Machado, un corazón solitario no es un corazón solitario no es un corazón. Bueno, ese es el poema, pero yo creo que ya está bien de la poesía. No sé si queréis decir algo, opinar algo, preguntar algo, o si no podemos dar carpetazo sin más. Ya entrará el ataque. Sí. Como ya está bien hablar de poesía y no he leído todavía el libro. Oye, y esos dibujos fantásticos que estamos viendo, cuéntanos un poco de tu historia con el dibujo, con... El dibujo, bueno, otra cosa que me ha acompañado toda la vida, de la adolescencia, pero antes buscaba el óleo, pintaba el óleo, la acuarela, pero la acuarela tiene, los que pintáis, lo sabéis, tiene una miseria, tiene una atadura grande, y es que o tienes un estudio donde tú tengas óleo, porque la paleta, que no, si no tienes que limpiarla cada día, mancharte, tal, es un desastre. O sea, como no tengas un lugar específico para pintar y dejártelo todo ahí en el caballete y la caja de óleo ardiente, tal como lo dejaste, o si no tienes que... es sucio y pesado, te atormenta en el sentido que tienes que estar limpiando cada vez, cada un día de pintar o una hora de pintar, y un poco una atadura grande. Entonces dejé de pintar óleo por eso, para no tener un lugar. Eso es una habitación propia, que diría. Una asociación, Virginia Woolf, ¿no? Por no tener ¿qué cosa? Por no tener una habitación propia, Virginia Woolf decía que la mujer no era independiente. Y por no tener una habitación propia... Y 2.500 libras. Y 2.500 libras, sí. Y yo por eso dejé de pintar al óleo, por no tener una habitación propia. Y entonces, bueno, la acuarela, pero la acuarela es una técnica, lo que pintáis, sabéis, que se necesita una estética de la ligereza, de la no insistencia, ¿no? de lo fugaz, que no es la mía. La mía es poner el óleo, incluso con la espátula, arrancar el óleo, volver, tal, así.
Y bueno, total, es como una especie de despojamiento, ¿veis? La historia de miseria, porque al final me quedé con bolígrafo, que dibujas con esto, que es un fiche, un bolígrafo. Fiche. Y en esos cuadernos Moleskine que os decía, este es un bolígrafo que este es de los diseñados para los astronautas norteamericanos. Solo lo digo simplemente porque la mina está personalizada y tú puedes dibujar con Déjame que cuente una anécdota, eso que se cuenta mucho sobre el diseño. Es muy importante, pero me ha encantado. Es verdaderamente uno de astronautas, ¿no? Sí, sí, lo diseñaron para eso. Se invirtieron millones y millones de dólares para lograr un sistema de un bolígrafo que, cuando estaban en plena guerra espacial, Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, por supuesto, tenían espionaje industrial también, entre unos y otros y tal. ¿Cómo solucionó la Unión Soviética el problema del bolígrafo fuera del espacio? Llevaban lápices. Realismo socialista puro. Es una anécdota que lo explica todo. Bueno, voy a leer un poema y yo creo que si os parece, sí. Nos vamos, ¿no? No hay que ser pesado. Pero claro, no quiere hablar nada. No, hombre, yo lo que quiero, pero bueno, como veo que no. Sí. Bueno, Susana, espera un Pero si no les poco estamos dejando para solos. contestar, para acabar de. Acabé con el fiche, con toda esta historia, pero contento porque lo decía antes, esto no admite arrepentimiento, yo no hago boceto a lápiz, no sé cuánto y tal. Y me gusta mucho cada vez más dibujar a bolígrafo. Autodidacta total. Bueno, yo estuve como un trimestre en una escuela de pintura en Almería, de arte y oficio, y estuve como 2 meses en Bellas Artes en Sevilla cuando llegué como profe a Sevilla, y trabajaba en el nocturno, por la mañana iba a Bellas Artes, pero que eso era una vida de absoluto sufrimiento, ¿no? Sin tiempo. No, lo único que quería decir que si hay algo fantástico en dibujar o en pintar, y es cómo absorbe, cómo aísla, más que absorber, cómo aísla de la realidad. ¿Qué terapia el dibujo? Por lo menos en mí funciona así, no solo como un sedativo, sino como si fuera algo zen, ¿no? Algo zen que te aísla, ¿no? Como la ataraxia, ¿no? De los epicúreos, ¿no? Que te queda absolutamente en una cápsula, ¿no? Y entonces, bueno, es reconfortante, ¿no? Es oxigenante, ¿no? No piensas en nada, no sé por qué te lleva a no pensar en nada el hecho de nada más que el movimiento de la mano y poco más. Sí, sí. Sí. A propósito del dibujo, un par de cositas, Salvador. A propósito del dibujo, que sobre todo en estos dibujos tuyos de paisaje, no tanto de arquitectura, sino de paisaje, se ve también tu mirada lírica perfectamente, ¿eh? Se traduce, hay ese lirismo. Y lo otro que te quería decir, solo ya para terminar, era que el otro día, estaba mirando alguna cosa de Guerra en España, de ese magnífico libro de Juan Ramón Jiménez, vi, y es a propósito de lo que dijiste antes sobre la utilidad o la inutilidad de la poesía, ¿no? Y dijo algo que me impresionó y viene muy bien para la situación, ¿no? que estamos viviendo. Y decía que la poesía era la esencia misma de la civilización. Le resultó, en este momento, leído en este momento, ese hallazgo me resultó, y era solo que me ha recordado esto cuando tú planteabas esta cuestión. Yo sin ser partidista, estoy de acuerdo con esa afirmación. La poesía, la literatura en general, pero la poesía es la quinta esencia de la literatura, sin duda. Es la punta de lanza de la literatura. Incluso, claro. De la literatura y del pensamiento. Pero es que yo no concibo la literatura sin pensamiento. La literatura no es Góngora, ¿no? Es decir, la gallina, decía Góngora, la gallina es la esposa del heraldo del sol. Ahí queda eso. La esposa ¿para qué sirve eso? Esa película, no la llama gallina directamente, la llama la mujer del heraldo del que anuncia el sol. Es como un acertijo, ¿no? ¿Quién anuncia el sol? El gallo, ¿no? La mujer del gallo. Qué tontería, ¿no? Bueno, eso sí que no es poesía.
Góngora, hay mucho Góngora en otros poemas, pero en estos poemas que es como una capa de pan de oro. Pero tiene muchos poemas, sí, por ejemplo, tal, pan de oro sobre la realidad, ¿no? Para embellecerla simplemente en la superficie. No es mi contexto, no creo que eso sea. Tampoco, por cierto, era la ética de don Antonio. Don Antonio fue precisamente el que me hizo reflexionar sobre Machado. Me hizo reflexionar sobre él. Machado decía, no me gusta, y además le atacaba bastante a Góngora, incluso a Quevedo, el que le gustaba más. No me gusta la metáfora cuando no tiene una función ideológica. Cuando no tiene una función semántica, no me gusta la metáfora. Y lo que decía Rosario antes de, efectivamente, es la quintesencia de la civilización, porque la literatura es el reducir los objetos comunes, esa es la metáfora, que es el recurso más poderoso que tiene la literatura. Los objetos comunes, levantarse sobre los objetos comunes y reducirlos a una especie de ecuación, una especie de idea que los cobija a todos y que agiliza absolutamente el pensamiento, porque te quita el farro de lo individual, de lo concreto, y sin perder la esencialidad de lo que ha resumido la metáfora, o en matemáticas la ecuación, que sería un poco lo mismo, efectivamente. Para llegar a eso se necesita estar muy lejos de lo mínimo, se necesita haber evolucionado mucho, mucho. Aquí yo diría que para marcar un buen gol. Eso es matemática también. Itaca es el mal Góngora y la quinta del buitre es el buen Quevedo, ¿no? Que además era ¿Y la futbolista. generación del 27? La generación del 27. Pues, Platco. la oda Platco, ¿no? Platco. Argote. Dice Góngora y Argote. Argote era el suplente de Cruz Rojo del Ciberón. ¿Qué hay de, Salvador, qué hay de tu condición de docente en tu poesía? ¿Ya queda algo de didáctica? Porque entre Bellas Artes y las clases de nocturno sacaba tiempo para estar en el grupo de teatro, sacaba tiempo para la tarasia poética, sacaba tiempo. Esa inutilidad necesaria de la poesía que queda en esa didáctica. Pero tú dices en el aspecto del teatro. No, yo no en el teatro, sino a la hora de escribir tu poesía, a la hora de escribir si queda algo de ese docente de transmisión. La gente que no me ha dedicado a la esencia. ¿Con quién lo veo? Con José Luis. Un trabajo como la enseñanza no hay, es el mejor trabajo del mundo. Tú vas a decir el médico, tal, pues sí, efectivamente. Porque es absurdo plantearlo en términos de superlativo absoluto las cosas, ¿no? Pero si tú eres de los mejores trabajos del mundo, porque es material humano, es capacidad de transformación del hombre y del entorno del hombre, de la sociedad. Si cuando tú consigues transmitir conocimientos que son válidos y que el receptor, el alumno, lo siente como válido, es milagroso, es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Se ha multiplicado de pronto una idea, ¿no? Y una idea que es válida y tal. Y entonces, ¿qué ha quedado? Bueno, pues se dice que el que fue enseñante siempre lo será, ¿no? Como los médicos y como los curas. El que nace cura muere cura, ¿no? El que nace profesor muere el profesor, creo, ¿no? Si realmente era un profesor vocacional, como en mi caso. Y eso se proyecta en todo. Eso se proyecta en lo que yo estoy diciendo ahora mismo, en cuando hablo contigo tomando una cerveza. Es inevitable, eso forma parte me constituye, ¿no? No solo como lenguaje. Bueno, si me constituye como lenguaje, me constituye como todo. La palabra es todo, ¿no? La palabra es lo que engloba, ¿no? Es la red que nos resume a todos nosotros, ¿no? Yo sí creo que se le nota por la generosidad. Es decir, hay quien se enamora de sí mismo, porque hay que tener genialidad, que hay que tener talento, y quien lo tiene. Entonces hay quien se enamora del talento y uno ve ese espectáculo y le gusta, pero solo lo ve, no lo hace suyo. Yo creo que Salvador es de los escritores que contagian, porque comparte. No es tanto enseñar, no es tanto una actitud didáctica como una actitud de compartir. El secreto de la belleza o el secreto de la inteligencia, hacerlo asequible. Y eso yo creo que es una virtud. Qué bonito, Salvador, que termines el libro con este homenaje a Antonio Machado
y haya sido profesor en el instituto donde fue alumno Manuel Machado. Que Manuel Machado habría que reivindicarlo en parte también. No, claro que sí, extraordinario poeta. Sí, como poeta, sobre todo, que era el medio musical, ¿no? Y que qué agilidad, lo que llevaba colorismo, lo llevaba Juan Ramón. La parte colorista del modernismo y tal, que decía que era necesario porque llega a escribir en una carta Juan Ramón, porque hasta que llegan los modernistas, Machado, Salvador Rueda, ¿no? Rubén Marquina, bueno, Rubén llega después, pero Rubén lo arrasa todo. Pues decía que la poesía española era seca, dice, como corteza de corcha. Como corteza de corcha, y llega a vivificarla, algo que era efectivamente necesario, que luego es demasiado superficial, hasta que el propio Rubén se da cuenta que no se puede ir solo con el soniquete, con los cascabeles. Pues sí, la poesía tiene que ser ideas también, y escribe, por ejemplo, Lo Fatal, ¿no? Rubén de Miguel, ¿no? Que un poema sobre la condición humana y el existencialismo maravilloso. Bueno, estamos... Sí. Yo tuve el privilegio de venirte como profesor y puedo decir, sí, en San Isidoro, en Nocturno, y puedo decir que efectivamente la pasión que contagiabas, o sea, es que yo la faceta que tenía para la literatura, aunque luego no la he elegido, pero me ha sido más la pintura, tú lo sabes, sacó de mí una faceta que yo la tenía ahí latente, la tenía muy verdecita, pero yo recuerdo el curso que yo estuve con él, fue un estallido. O sea, fue un estallido, un auténtico estallido. Y efectivamente no era el profesor que estaba y lo hacía y hablaba y... No, además no, eso de enamorado de sí mismo en su caso no. Él siempre, y tú lo sabes, Salvador, tú siempre has sido pura humildad. Y con respecto a la docencia, bueno, sí que te lo digo, tú sabes que era... Ya ponen colorado aquí, vamos. Para eso vine. Estamos dando muy mal borrado. Para eso vine, yo también estuve nerviosa hablando, ¿no? Porque, bueno, mucha gente y tal. Y en realidad era pues que bueno, que aunque hace tiempo nos encontramos y me preguntaste ¿a qué te has dedicado? Y te vi como un pelín en los ojos de cuando te dije la pintura y nada de literatura, dije yo, ¡ay, que me ves ilusionado! Es que además fui muy buena alumna, vamos, no me pusiste sobresaliente, me pusiste un 10, que contigo el día era muy difícil, ¿eh? Entonces, bueno, en fin, pero sí que es verdad que ahí está, y bueno, la vida da muchas vueltas, y el tema de la poesía, sobre todo, siempre que he trabajado. Esto para mí es además como otro empujón más, ha habido muchas etapas en mi vida, últimamente quiero retomar precisamente lo que es el tema de escribir, y bueno, eres un referente. Bueno, muchas gracias por decirlo, pero no hace falta. Bueno, mi testimonio, porque Madonna Lima no ha sido así. Muchas gracias. Tú vienes a eso, a presentar el Hace libro poco también. tenía como ejemplo Horizonte hasta Amago. Y bueno, en realidad siempre se está a tiempo, porque San Amago se está a tiempo, y ya cuando me dice siempre... Ya no puedo. ¡Joven era San Amago! Ahora que dices... Salvador, te voy a pedir un capricho para cuando te decidas levantarte. Lee el Tini Ferre, dándome las gracias de lo mucho que he hecho para venir aquí a oírte, porque además me ha gustado mucho ese yo, ese tú en la misma dualidad, y me parece un poema tan concentrado y tan hermoso. Por favor, cierra con eso. Como no, Pilar, ahora mismo. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarme. Eso que no lo he dicho. Hemos empezado en plan brutal, empezaste con las palabras como vena y como raíces con la literatura, y nos dejaste la monada un poco. No, claro que sí, vamos a leer Finisterre. Finisterre lleva este dibujo, compañeros, bueno, voy a encontrarlo primero. En la 72 está. Vale. Lleva este dibujo. ¿Es Finisterre? ¿Eh? ¿Es Finisterre? No es Finisterre, eso es Islandia. Es un cabo precioso de Islandia. Lo que pasa es que realmente pierde fuerza. Esto es mucho más oscuro, los trazos, ¿no? De bolígrafo. Aquí parecen de lápiz, ¿no? Parecen un poco borrosos. Bueno, lleva este dibujo que efectivamente es un fin de mundo, ¿no? Un fin de tierra, ¿no? Y es un poema complejo, ¿verdad? Es un poema de calculada ambigüedad. Es un
un problema sobre los límites del hombre, pero también sobre los límites de las creencias. Yo vaya por delante que no tengo en ningún sentido trascendente, ¿no? Pero a mí me fascinó ese yo hablando a un tú dentro de la misma dualidad, de sí, pero no, de sí, pero no. Me pareció en esa realidad toda una vida. Por eso. Está muy calculado, ¿no? Y juego con eso porque hay esta idea, una idea que es muy nuestra. Si tú te lo crees, las cosas existen. Subjetivamente, para ti por lo menos existen. Si tú haces un acto de voluntad, es lo que el dogma católico llama un acto de fe, ¿no? Pero no estoy hablando en sentido trascendente y de creencia, estoy hablando de la vida cotidiana. Si tú realmente crees en una cosa, acabas pareciéndote a tu creencia, por lo menos pareciéndote. Y entonces un poco con esa idea juega el poema Finisterre. El planteamiento de un fin de mundo, como significa, como metáfora esencial, ¿no? Una de las metáforas esenciales. Y dice el poema, está escrito como monólogo, utilizando la segunda falsa persona, un tú que es un yo, ¿no? Sabrás que no has llegado, que no es la muerte el mar, ni en la costa se levanta la cárcel del deseo o el límite de tus pasos. O sea, no está el fin no está en la costa. Y la muerte tampoco es el mar, ¿no? Aquí se acude, no hace falta ni decirlo, ¿no? A la metáfora manriqueña, ¿no? De las vidas son los ríos que van a parar al mar, que es el morir, ¿no? Sabrás que no has llegado, que el mar es el comienzo y el horizonte un juguete que finge sus añiles, igual que tu mirada imposta el infinito. Está inventando el infinito, la mirada, sabiendo que no existe, pero lo inventa porque quiere creer. Y un poco lo que decía antes, ¿no? Si crees, eres parte de tu creencia ya, sea la que sea, sea la que sea. Y se juega con eso. Entonces, juego también con mis límites yo soy agnóstico, claramente, desde hace mucho tiempo. Juego también con mis límites de mi marco de creencias también, lógicamente, y lo quise llevar un poco más allá, porque bueno, es bueno, ¿no? Tener ese punto de credulidad voluntaria, ¿no? Lo que Gomá lo llama así, credulidad voluntaria. Y vivir como si fuéramos eternos. Sí, esa credulidad voluntaria, el filósofo Gomá, me refiero, tiene su utilidad, ¿no? Tiene esa utilidad o su perjuicio, porque el nacionalismo catalán, por ejemplo, practica la credulidad voluntaria. Ellos creen que son independientes ya, prefiero independentistas, ¿eh? Porque ya estamos hablando de política. Actúan como si ya fuese una nación de hecho, Porque la independiente. Claro que es una religión. Claro que Es cierto que los espías eran los 30.000 aficionados del Intra de Frankfurt. Bueno, pues si no queréis... Bueno, ¿quieres comentar tú algo del poema? No, yo entendí que hay un yo y un tú dentro de una yoidad luchando por lo que es el fin, pero hay algo más en la lucha interior del individuo. Es un poema dialéctico e indeterminado, ¿no? No se acaba, se va con esa ambigüedad, ¿no? Que tanto lo explicar antes, y bueno, y tiene esa especie de resonancia misteriosa que debe Tan concentrado me pareció magnífico. Creo que eso me eclipsó. Muchas gracias. A ti. Bueno, muchísimas gracias. Está planeando Sí. la señora propietaria. Muchísimas gracias por haber venido.